Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Un lunes cimarrón, como dicen, en este martes después del día feriado, con muchas lluvias, con un fenómeno que estuvo impactando ahí en Centroamérica, una eventualidad, porque no es lo común ahí en esa zona, muchos aguaceros aquí en el patio, muchos charcos con un drenaje pluvial pendiente. ¡Wow! Mucha tragedia, mucha violencia. Muy fuerte el saldo con el que amanecemos en el día de hoy. Vamos a obviar algunos temas internacionales a los que les vamos a dar una pincelada más adelante, como el caso, por ejemplo, de Perú y lo que pasó con el presidente. Deberá ser un ejemplo para los países de la región, sobre todo para República Dominicana, porque todo el detonante ha sido a partir del caso de Bre, pero no me meto al tema. Me quedo, señores, con los titulares que son reiterativos aquí en el país. La tragedia, los feminicidios. ¿Cómo aumentan estos casos, sobre todo en estas épocas, cuando estamos avanzando en noviembre? Por cierto, y por casualidad, 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia en contra de las Mujeres, y esa referencia tiene que ver por la sangre servida, por nuestras heroínas Patria Minerva y María Teresa, las hermanas Mirabal, en hechos de violencia política, y ahora, hoy día, precisamente República Dominicana, y nuestras mujeres con los actos de feminicidios. Tenemos un lugar preponderante en América Latina. Las estadísticas nos colocan a nosotros en un lugar muy por encima de muchos países de la región que incluso tienen niveles de educación por debajo de ese 6º grado que no nos llena de orgullo, en el que estamos los dominicanos y las dominicanas. Y ahí está, la tragedia familiar, la tragedia que se repite, la tragedia que retomamos cuando aparecen en los diarios y destacados en los titulares de los periódicos o maltratadas a través de las redes sociales. Un hombre que mata a su ex esposa, mata a su ex suegra, mata a un tercero, hiere a su ex suegro, hiere a su ex cuñada. Una verdadera tragedia. Ese caso ocurrió en el municipio de Santo Domingo Este. Ese caso ocurrió en el sector Brisas del Edén. Ese caso vuelve y se repite con una persona que tenía una orden de alejamiento y que el padre fue y recuperó a su hija porque los maltratos a los que estaba sometida era una cosa terrible. Y se lleva a su hija. Y en una reunión familiar, este señor irrumpe con un arma de fuego y le mete plomazo a todo el que pudo meterle plomazos. Su madre la coge y se la lleva. La mata a esa joven, porque era una joven mujer. El padre la protege y lleva sus plomazos. Cuánta violencia, ¿verdad? Cuánta carga de violencia y hasta cuándo, Señor. No nos estamos dando cuenta que el sistema ha fallado. ¿Cuántos casos de mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas no tenían previamente una orden de alejamiento? Una orden de alejamiento no significa absolutamente nada. Entonces vamos a darnos cuenta y vamos a empezar a cambiar, señores, la metodología. Eso sin contar todos los demás elementos de por qué se produce y por qué nosotros tenemos en un nivel tan alto el tema de los feminicidios y la violencia de género, que se expresa de diversas maneras. Y probablemente una de las causas de origen está justo ahí, en el tema de la educación, en el tema de la ignorancia, en el sentido de que no sabemos siquiera identificar cuándo se produce o cuándo empieza ese ciclo de la violencia, por un tema cultural, por un tema de educación, por lo que usted quiera, por un tema de exclusión, por un tema de pobreza, porque a todos esos elementos está vinculado el tema de la violencia de género y los feminicidios que a nosotros nos llenan de vergüenza y a nosotras nos llenan de temor. Entonces, señores, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Cómo vamos a empezar para nosotros ayudar? Aplicar políticas públicas, primero para la prevención y después para la acción, pero cómo vamos también dentro de la prevención a hacer entender a nuestros hombres, porque ellos estarían en el paquete, y a nuestras mujeres, cómo empezar a identificar esos ciclos de la violencia, que se expresa de diversas maneras, que cuando llega a estos niveles el punto pico más alto, ¿ok? Que termine en la violencia física y que termine en muchos casos en la muerte.
Pero esas expresiones son parte de la cotidianidad y las vemos como normal. Entonces vamos a empezar a señalar cuáles son esos elementos y esos componentes de ese ciclo, para que a veces, como hacemos muchos de manera irresponsable y desde la ignorancia, nos quedamos en el hecho de que, pero si ese hombre maltrataba a esa mujer, ¿por qué no lo deja? ¿Por qué no se aleja? Porque hay un ciclo que es como si fuera una adicción de lo que las mujeres no pueden desprenderse en muchos casos. Y ese ciclo las involucra y las absorbe. Pero, ¿qué vamos a hacer entonces con esas víctimas colaterales también de esos feminicidios? ¿Qué vamos a hacer con esos olvidados hijos del feminicidio que no serán en un tiempo corto unos multiplicadores de esos ciclos de violencia? ¿Qué vamos a hacer con esos hijos de los feminicidios que más adelante van a ser igual feminicidas? Las políticas públicas tienen que entrar ahí también. Aquí no hay ni siquiera estadística, aquí hay estimaciones de que por cada mujer que es asesinada por su pareja y que éste a su vez se suicida o va a la cárcel y que esos muchachos y muchachas son inmediatamente desarraigados de su familia, porque lo primero es que desde la misma ignorancia la familia le deja sutilmente caer responsabilidades a esos muchachos, que son en promedio 3 por familia, pero sabemos perfectamente que hay familias que pasan de 5, pero que desde las instituciones que deberían de lidiar con todo eso no hay ni siquiera unas estadísticas, mucho menos una intervención psicológica para esos muchachos que tienen que lidiar con esas desgracias. Y en esta misma transmisión y en otros espacios en los que he intervenido, yo he narrado algunas situaciones, porque haciendo una vez un reportaje para un espacio en el que trabajaba, prensa escrita, periódico 7 días desaparecido, tuve la oportunidad de conversar con 2 muchachos que habían, uno visto a su papá violar, quemar a su madre con un embarazo, ella y sus 3 hermanitas escondidas en una habitación, y otro niño que había visto a su padre matar a su madre y a su tío que fue a defenderla y después suicidarse, y ese muchachito fue acogido por la benevolencia de 2 señoras cristianas, pero sin las herramientas para darle el tratamiento. Y finalmente ese niño, ¿saben qué pasó? Creció. Esa tragedia ocurrió a los 9 años, y cuando ese niño creció, cuando ya era un adolescente, ese niño entonces empezó a ser adicto a la droga y terminó muerto por una sobredosis después de delinquir y, por supuesto, de poner en práctica toda esa carga de violencia que recibió desde niño cuando tuvo que ver todo esto. Entonces, ¿cuándo vamos a agarrar la sartén por el mango con todo el tema de la violencia de género? ¿Cuándo vamos a agarrar la sartén por el mango? Todos con las responsabilidades que nos toca para parar, señores, estas cifras exorbitantes de los feminicidios, mucho más allá de situaciones como esta que nos llenan los titulares, porque en un solo día 5 mujeres murieron a manos de sus parejas, y mujeres vinculadas o familias que fueron a defenderlas, que también terminaron siendo víctimas de esta desgracia que más tarde que temprano tendremos que detener. Vamos a darle like a esta transmisión, vamos a compartirla, vamos a opinar y vamos a decir qué cosas podemos hacer respecto a este tema tan lacerante. Soy Ivonne Ferreras.